Olis, hoy vamos a hablar de la clase número 4 de la materia de formulación y evaluación de proyectos. La idea de hoy es poder comprender los temas como Pestel y las 5 fuerzas de Porter. Las preguntas que tratamos de poder resolver son comprender qué estudia el análisis Pestel, identificar variables de macroentorno, aplicar las 5 fuerzas de Porter, diferenciar el nivel macro del nivel sectorial y también por último el árbol del problema. Comenzamos hablando sobre el análisis estratégico. La idea de esto es comprender cómo el contexto condiciona la factibilidad y competitividad del proyecto. El Pestel lo que hace es analizar el macroentorno general. El Porter es una estructura competitiva sectorial y tenemos por último el árbol del problema, que es algo interno a poder resolver. Vamos a ver por qué es importante analizar el entorno. Una buena idea o innovación no alcanza para que un proyecto sea viable, por lo cual el contexto y la competencia condicionan la factibilidad y competitividad. El análisis estratégico externo busca comprender cómo el contexto condiciona la factibilidad y competitividad del proyecto. El Pestel examina el macroentorno general, el Porter estudia la estructura competitiva del sector y ambos análisis son previos a los cálculos financieros. Vamos a analizar la primera herramienta, que es el Pestel, un análisis del macroentorno. Es un marco para analizar factores externos del macroentorno que afectan al proyecto. Tenemos el político, social, económico, tecnológico, legal y ambiental. El político, en donde tenemos regulaciones sobre exploración y extracción de petróleo, impuestos al carbono y subsidios a energías renovables. Estos son los factores políticos. Luego también tenemos los factores económicos, en donde afecta la demanda de combustibles y energía, impactos en costos operativos y precios del petróleo, expansión de energías renovables. En factores sociales tenemos mayor conciencia sobre energías limpias y sustentabilidad, protestas y regulaciones sobre el impacto ambiental y transición hacia vehículos eléctricos. En factores tecnológicos tenemos el desarrollo de biocombustible y captura de carbono, usos de la inteligencia artificial en exploración y producción, procesos en refinerías y plataformas. En factores ecológicos tenemos estrategias para poder minimizar el impacto ecológico, reducción de emisiones y transición energética, gestión eficiente del petróleo y gas, inversiones en proyectos de energías renovables. Por último, factores legales, que son restricciones en concesiones y licitaciones de exploración, regulaciones estrictas en seguridad industrial y acuerdos ambientales internacionales. Acá tenemos un resumen de todo lo que abarca el análisis de macroentorno. ¿Cómo construir un Pestel útil? Lo que hacemos es definir el proyecto y el mercado objetivo, relevar factores por cada dimensión, seleccionar los de mayor impacto y clasificar cada factor como oportunidad o amenaza. Acá tenemos un ejemplo que son los envases biodegradables. En político tenemos los programas de sustitución de plástico, en la inflación que afecta a los costos de materia prima, en social la mayor sensibilidad ambiental del consumidor, en tecnológico el acceso limitado a maquinaria especializada. Ahora vamos a hablar de las 5 fuerzas de Porter, también llamado análisis sectorial. Es un modelo para analizar la estructura competitiva de una industria y su rentabilidad potencial. Busca explicar por qué algunas industrias permiten mejores márgenes que otras. Acá tenemos todo lo que incluye, que son rivalidad entre competidores, amenaza de nuevos entrantes, poder de proveedores, poder de compradores y la amenaza de productos sustitutos. Estas son las 5 fuerzas de Porter. En rivalidad entre competidores existentes tenemos la intensidad de la competencia actual,
cantidad de empresas y crecimiento del sector, nivel de diferenciación de productos, costos fijos y capacidad instalada. En amenaza de nuevos entrantes tenemos la facilidad para que aparezcan los competidores, las barreras de entrada, economías de escala, los requisitos de capital inicial, las regulaciones y experiencia técnica. En poder de proveedores, la capacidad de los proveedores para poder imponer condiciones, concentración de proveedores, insumos críticos o únicos, costos de cambio de proveedor. En poder de compradores, capacidad de los clientes para poder presionar los precios, concentración de clientes, facilidad para comparar y cambiar y percepción de diferenciación. En la amenaza de productos sustitutos tenemos productos que satisfacen la necesidad, disponibilidad de alternativas, relación precio-desempeño de sustitutos y el costo de cambio para el cliente. ¿Cómo interpretamos este análisis Porter? El Porter no predice ventas, evalúa atractividad sectorial. Fuerzas altas reducen la rentabilidad esperada. Cuando las fuerzas son bajas, favorecen los márgenes. Define estrategia, diferenciación o costos. Acá tenemos un resumen de la diferencia entre el análisis Pestel y las 5 fuerzas de Porter. El Pestel mira el afuera de una forma amplia, mientras que el Porter mira el sector donde voy a competir. Aquí tenemos una síntesis donde las 5 fuerzas de Porter y el análisis Pestel son dos marcos comúnmente utilizados en el análisis de mercado. Las 5 fuerzas de Porter evalúan el entorno competitivo de un mercado, incluyendo el poder de negociación de los proveedores y los compradores, la amenaza de nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutos y el nivel de rivalidad entre los competidores existentes. Por otro lado, el análisis Pestel evalúa los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que pueden afectar a un mercado. Tanto las 5 fuerzas de Porter como el análisis Pestel proporcionan información valiosa sobre el mercado y ayudan a las empresas a tomar decisiones informadas sobre el desarrollo de productos, la fijación de precios, la promoción y la distribución. Vamos a hablar sobre la última herramienta, que es el árbol de problemas. Es una herramienta para poder visualizar el problema central, las causas y los efectos. Acá en el tronco ubicamos el problema central, en las raíces van las causas y en la rama van los efectos. Nos ayuda a identificar claramente el problema a resolver, distingue entre síntomas y causas reales, facilita soluciones enfocadas en causa y es una base para árbol de objetivos del proyecto. ¿Cómo podemos construir el árbol? Lo que hacemos es identificar el problema central, la situación negativa. Luego hay que identificar las causas preguntándonos por qué existe, identificar los efectos preguntándonos qué consecuencias genera y validar lógica causal del árbol completo. Acá tenemos un ejemplo donde el problema central es la alta rotación de personal operativo en una planta industrial. Es una situación negativa, concreta, específica y verificable. ¿Cuáles serían las causas de este problema? Los bajos salarios versus el mercado, las condiciones de trabajo inseguras, la política salarial desactualizada y la ausencia de capacitación. ¿Y qué es lo que me produce este problema? Costos elevados de reclutamiento, pérdidas de productividad, aumento de costos operativos totales, pérdidas de competitividad, que estos serían los efectos del problema. Vamos a hacer una clasificación de cada uno, un resumen de estas 3 herramientas. El árbol de problemas analiza qué problema interno, causas y efectos vamos a tener. ¿Para qué sirve en el proyecto? Para poder identificar el problema específico que resolverá el proyecto. El análisis Pestel analiza factores del macroentorno y nos sirve para poder entender el contexto externo que puede influir en causas o agravar efectos. Las 5 fuerzas de Porter analiza la estructura competitiva del sector
y nos sirve para poder evaluar si resolver el problema genera una ventaja competitiva.